Hola, vamos a continuar con la sesión de las clases. Bueno, entonces la vez pasada demostramos la relación entre pendientes de puntos en funciones convexas, ¿no? O sea, si nosotros teníamos f, una función convexa, y teníamos x menor que y z en medio, entonces las pendientes entre estos puntos x', z', z', y x', y estaban dados por esta forma, es decir, esta siempre va a ser menor o igual que esta, y esta de acá siempre va a ser menor o igual que esta de acá. Entonces eso lo vamos a usar ahorita para probar un criterio para saber si una función es convexa. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿qué es el teorema? Entonces, a ver, entonces, teorema. Sea f una función de A, B en R. ¿No? Recuerden que aquí pues A es menor que B. Es un intervalo, ¿no? Es un intervalo abierto. Tal que f' de t, f' de t existe para cada t en el intervalo como B. f', es decir, es dos veces derivable. Tal que el f' de t existe para toda t en A, B. Tiene segunda derivada, ¿sí? Entonces dice, entonces f es convexa. La conclusión es f es convexa. Sí, solo sí. La segunda derivada siempre es mayor o igual que 0. f' de t es mayor o igual que 0 para todo t en A, B. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a probar eh, este teorema. En realidad aquí vamos a ver que la demostración no depende del intervalo, sino más bien depende de las propiedades locales de las funciones convexas, como de las pendientes, lo que vimos anteriormente. Pero bueno, lo apunté así para que tuviéramos algo fijo, ¿no? Bueno, entonces, pues fíjense, entonces a ver, vamos a hacer la demostración. ¿Cómo va la demostración? Entonces vamos a hacer la ida para allá. Entonces supongamos que f es convexa. ¿Está bien? Y tomemos un punto x en el intervalo, o sea, x, ¿no? Y tomemos un punto y tal que x es menor que y. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a ver que la derivada en x, perdón, la segunda derivada es mayor o igual que 0 en ese punto, ¿no? Entonces vamos a demostrar que esa es mayor o igual que 0. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer aquí un dibujo. Entonces pongan acá su función convexa. Supongan que viene más o menos así, ¿no? Pongan acá su punto x y por acá está su punto y. ¿Está bien? Bueno, hagan la recta que sea bien derechita, ¿no? Así, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es tomar una sucesión t de tal manera que el primer término sea t1, después sea t2, t3, vaya decreciendo, t4, etcétera, ¿no? Y que sea convergente a x, así, de esa manera, ¿no? Pues lo voy a poner por acá. Entonces, sea una sucesión tk
desde k igual a 1 hasta infinito, tal que t1 es igual a y1, este es decreciente, tk más 1 es menor o igual que tk, ¿está bien? Tal que, y además, lo que les vamos a pedir es que el límite de la sucesión tk, cuando k tiende a infinito, es igual a x. ¿Está bien? Entonces, fíjense, vamos a formar los puntos, sea ti', tk' mejor. Tk' igual al punto que es en el plano que es tk, f de tk. Como en las propiedades de la propiedad de las pendientes de la función convexa anterior. Entonces este va a ser t1', este va a ser t2', este va a ser t3', este va a ser t4' y etcétera, ¿no? Así. Y pues llámenle x', bueno, esto es para todo acá en n, y sea x' igual a x, f de x, ¿no? Así. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en las pendientes. Fíjense, en esta de acá vamos a fijarnos en la pendiente que va de x a t1, después de x a t2, de x a t3, de x a t4, bueno, supongan ahí. Entonces, lo que vamos viendo es que esa pendiente va siendo decrecida. Esas pendientes, por las propiedades de la función convexa, va siendo decrecientes, ¿no? Es básicamente la propiedad que tenemos acá para estas dos pendientes. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, ¿no? Vamos a ponerle así. Por las propiedades, además de notemos, vamos a ponerle así. Además, denotemos m, ¿cómo le ponemos? ¿Cómo le podemos denotar? Mx', tk' igual a la pendiente que sería, es que no sé cómo ponerle, la pendiente entre x' y tk'. Así, ¿no? Entonces es MAT1 sería la primera, MAT2, MT2 sería esta de acá, MT3, etcétera, y así, ¿no? Continuando de manera inductiva para todo acá en N. Entonces, fíjense qué va a pasar. Entonces, la derivada pues va a ser, por definición, el límite de ¿qué? De f de t menos f de x entre t menos x, ¿no? Esta es la cuando t tiende a x. Esta es la definición formal de la derivada. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos una sucesión que converge a x. Entonces este límite va a ser igual al límite que si yo le pongo solamente las sucesiones. ¿Está bien? Entonces esto es igual al límite cuando k tiene infinito de f de tk menos f de x entre tk menos x. Así, ¿está bien? Entonces, este de acá es el límite cuando k tiende a infinito de las pendientes m, x', tk'. ¿Está bien? Pero fíjense, por las propiedades, vamos a poner aquí pausa, ¿no? Vamos a poner aquí, pues no sé, una carita feliz que aquí vamos a continuar. Entonces, por las propiedades
de las pendientes para funciones convexas tenemos lo siguiente, que mx' tk más 1, o sea, la pendiente del punto entre x' y tk más 1 es menor o igual, ¿sí?, que la anterior, ¿no? Esta sería mx' t1', esta de aquí sería mx' t2', y etcétera, ¿no? Entonces estas van decreciendo. Esta es menor o igual que mx', tk', pero todas son menores o iguales que la primera. Sería mx', que sería t1'. Pero t1, si ustedes se dan cuenta, por lo como lo escogimos, vamos a subrayarlo acá. T1 es Y1, no, perdón, no, aquí no es Y1, aquí es Y. Entonces es Y. Entonces, esta de acá en realidad es la pendiente, esta última. Voy a ponerle por acá, esta es la pendiente entre x' y y', que sería f de x menos f de y entre x menos y. ¿Sí? Esta sería la pendiente. Esto es para toda k en n. ¿Sí? Esta sería la pendiente. Las pendientes cumplen esto. ¿Está bien? Entonces, cuando tomo límite, cuando k se va a infinito, me va a quedar que esto de acá va a ser menor o igual que esto de acá, ¿no? Porque es decreciente. Las pendientes, entonces, vamos a ponerle entonces la carita aquí está chistosa, ¿no? Va a ser menor o igual cuando tomen límite, ¿no? Aquí voy a poner aquí abajo, tomando límite o haciendo que k se vaya a infinito, ¿no? Nos va a quedar que ese límite es menor o igual que f de x menos f de y entre x menos y. ¿Sí? Entonces vamos a llegar a que la derivada es menor o igual en x, es menor o igual que f de x menos f de y entre x menos y. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer lo mismo, pero ahora para y. Ahora, fíjense. Ahora, sea y en intervalo, b, y consideremos x menor que y. ¿Está bien? Entonces, haciendo, yo no lo voy a hacer porque es casi la misma demostración, pero fíjense. Haciendo un procedimiento análogo al anterior, ¿no? Pero ahora tomando una sucesión que converge a y, ¿no? Y lo voy a dibujar por acá de la siguiente manera, fíjense, lo voy a hacer nada más sin dibujo para que lo tengan. Tienen acá
la función, la misma función. Tienen aquí X, pero ahora se quieren acercar a Y. Tienen Y. Entonces lo que ahora van a agarrar es una sucesión, digamos, SL sobre L igual a 1 hasta infinito, que el primero sea S1, pero ahora vaya creciendo, o sea, quiero poner SK menor o igual que SK más 1, entonces aquí iría S2, S3, S4 y etcétera, ¿no? Entonces otra vez aquí vamos a formar el punto X', aquí va a ser el punto, vamos a poner, espérenme. Aquí va a ser el punto X', aquí va a ser el punto S2', aquí va a ser el punto S3', aquí va a ser el punto S4', y etcétera, ¿no? Así. Entonces ahora nos va a quedar, digamos, esta pendiente, esta pendiente, esta pendiente y así, etcétera, ¿no? Nos van a quedar varias pendientes, ¿no? Ahora lo que pasa es que las pendientes van creciendo. Vamos a llamarle mx', s' igual a la pendiente entre ¿qué? Entre x' y sk' para todo k, ¿no? Entonces estas pendientes así todo acá en ¿no? Entonces son crecientes, ¿no? Y la primera mx' s1' va a ser la pendiente. Perdón, no, vamos a ponerle, aquí estoy mal, Chin, la regué por completo, espérenme. Estas no son las que queremos. Queremos ahora las, porque esas ni siquiera, espérenme. No, esas pendientes no son las que quiero. La voy a borrar, espérenme, porque esas no son. Uy, esas no son las que quiero. Las que quiero ahora con Y. Entonces aquí le voy a llamar Y' y voy a hacer. Híjole, es que aquí no va a quedar, pero fíjense. Porque me quedó muy fea la gráfica. Ahora voy a hacer. Voy a hacer la pendiente entre esta de acá. Después la pendiente entre esta de acá. Y así, todas las demás. Después la pendiente entre, ya no cabe, pero es entre S3' y S4' y todas esas. Entonces acá voy a poner, esto está mal. Voy a poner la pendiente entre Y' y SK'. Así, ¿no? Entonces aquí va a ser entre Y, aquí también está mal. Y para todo acá, ¿no? Entonces aquí está mal porque aquí yo la que quiero es la primera. La pendiente entre sería Y' y S1', pues va a ser la pendiente entre Y' y X', que va a ser f de X menos f de Y entre X menos Y, ¿no? Entonces voy a tener lo mismo, voy a tener que la derivada en Y, ¿sí? Va a ser igual al límite de las pendientes, como la sucesión converge de las S, converge a Y, va a ser de f de Y menos f de SK entre Y menos SK cuando K tiende a infinito, ¿sí? Pero todas esas, si se dan cuenta, son mayores o iguales que la primera. ¿Está bien? Estos vamos a ponerles que estas pendientes M, Y, K, SK' es menor o igual que M, Y', SK más 1
¿Está bien? Y en particular, pues esta es esto es para toda k en n. Entonces, en particular, si aquí le ponen con k igual a 1, pues les va a tocar que todas son mayores o iguales que la primera. Entonces, esto va a ser mayor o igual, ¿sí? Que la primera, es entre S y', S1', que es la pendiente entre y' y x', que es f de x menos f de y entre x menos y. ¿Está bien? Entonces, ¿a qué llegamos? Fíjense. Llegamos, voy a ponerle por acá, a que f' de y es mayor o igual que f de x menos f de y entre x menos y. Esa es una. Y por el otro lado teníamos al revés, que si yo empezaba con x y tomaba y mayor que x, la f' de esta era menor o igual. Entonces, por un lado va a ser menor o igual y por el otro lado va a ser mayor o igual. Entonces, fíjense, por tanto aquí, si x es menor que y, entonces f' de x es menor o igual que f de x menos f de y entre x menos y. Y esto es menor o igual que f' de y. Algo así. ¿Está bien? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, lo que vimos es que f' es creciente. Y por un teorema de cálculo 1, el cálculo 1 se tiene que f' de t es mayor o igual que 0 para todo t en la coma b. ¿Está bien? Y entonces esto sería la ida, ¿no? Porque recuerden que si una función es creciente, entonces su derivada es mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces nos hace falta el regreso, pero bueno, la probamos la siguiente clase porque ya se alargó el video. ¿Está bien? Bueno, entonces por lo menos ya tenemos la ida. Ya con esto pueden encontrar muchos ejemplos porque pues ya nomás lo único que basta saber es pues cómo se comporta la derivada, ¿no? Y ya teniendo eso, si fuera de segunda vez derivable, ya podríamos decir, ¿no? Si se pudiera calcular fácil la derivada. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos en la siguiente clase. Bye.